Señor les bendiga. Es una tremenda alegría ya finalizar esta cuarta parte de esta pequeña serie de mensajes acerca de el amor en la familia cristiana. Hablábamos al inicio y creo que la palabra del Señor deja muy claro quién fue el que fundó la familia. La institución. Dios ha creado grandes instituciones para que el hombre viva como a Él le place, como a Dios le place. Ha hecho a la familia y esa institución es hermosa, maravillosa, porque solamente en el seno familiar el Señor nos permite disfrutar de la bendición que Él ha preparado para nosotros. Mirábamos en el libro de Génesis que la familia es un hombre y una mujer. Eso es algo que hoy en día es ambiguo. O sea que puede ser cualquier cosa, pero según Dios, Él creó un hombre y una mujer para que se unan con su bendición. También vemos que el Señor, para disfrutar del amor en la familia, también da instrucciones precisas. Y nos da instrucciones precisas tanto a los jóvenes, a los niños, a las personas que integran el esposo o la esposa, y de qué debemos hacer dentro de el hogar, dentro de la familia. Que no le vaya a pasar lo que me pasó a mí cuando gané mi primer salario. Me dan el dinero y yo digo, ¿y ahora qué hago con esto? No me habían enseñado a manejar el dinero. Pero aquí el Señor no hace esto. El Señor nos da una familia y nos pone dentro de una familia y nos dice qué hacer con lo que tenemos. Mirábamos acerca en Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículo 21 al 24, donde el Señor dice que hace y forma un hogar. Y los primeros dos integrantes que lo forman están bajo la bendición del Señor, un hombre y una mujer, y los hace para siempre, hasta que la muerte los separe. El hombre está impresionado de lo que el Señor ha hecho y dice aquí, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. También habla acerca en el versículo 27, siempre de este mismo capítulo de Génesis, que dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Y cuando funda la institución de la familia, el hogar, lo que nosotros conocemos como casa, voy a mi casa, voy a mi familia a compartir con mi papá, mi mamá, o mi esposa o mi esposo, el Señor también dice que hay instrucciones precisas que el Señor ha dado. Dice que Él quiere que los miembros de esa familia sean fructíferos, sean productivos, que den buenos frutos. Es difícil sembrar un árbol y usted ha visto que da solamente unas florecitas y usted sabe que después de la florecita viene el pequeño fruto que viene creciendo. Hace poco yo tuve la frustración de ver un árbol de pera que sembré hace 3 años y miré las flores, pero todas las flores se cayeron y yo no espero ningún fruto de eso. Pero el Señor dice que en una familia siempre se dará fruto, buen fruto o mal fruto, pero Él espera buen fruto. El Señor dice que quiere que hagan más personas como ustedes. Entendemos que como padres el Señor nos da el privilegio de tener hijos y esos hijos algunos de ellos se parecen a nosotros físicamente, pero estamos hablando a hogares cristianos, donde vemos que nuestra mayor esperanza, nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos vean en nosotros el amor que le profesamos al Señor y que ellos también amen al Señor. El Señor dice, quiero que hagan más personas como ustedes. También habla acerca en las instrucciones, así de un repaso rápido,
acerca de que Él quiere que llenemos la tierra y la sometamos, no solamente en número, sino que llenemos la tierra del conocimiento de quién es el Señor. No hay nada que impacte más la comunidad que una familia que ama al Señor y que cada uno de sus miembros da a conocer la imagen de Dios. También el Señor deja instrucciones precisas acerca de cómo debe hacer la familia para honrarlo a Él. Y dice que quiere que todas las familias de la tierra se postren y adoren al Señor, porque Él hizo todas las cosas, porque Él es grandioso, porque Él es eterno, porque Él ama profundamente la obra de sus manos, y porque ese amor ha sido demostrado por medio de la cruz del Calvario, en la muerte que Él hizo por usted y por mí. Eso debería de saberlo cada niño, mujer y hombre sobre la faz de la tierra, y debería de crear en él o en ella una actitud de postrarse en adoración. El Señor espera que si hay familias en la tierra, estas familias le adoren por quien es Él. Y usted puede decir, bueno, yo no conozco mucho acerca de Dios, pero si usted es un ser racional e inteligente, sabe que usted no vino aquí por casualidad. Fue voluntad de Dios que usted viniera y existiera. Si alguien en su familia o alguien afuera de usted o de su familia le dice que usted es una persona indeseable, esa persona le está mintiendo. Usted fue una persona y es una persona deseada porque fue creada por Dios. La importancia de una persona no radica en quién es Él, sino que quién lo hizo. Y es que Dios ha formado cada parte de su ser. Y esperaría nada menos que agradecimiento por ello. Dios le ha puesto en un círculo especial, precioso, que es el hogar cristiano. A muchos. Y quizá usted que no tenga un hogar cristiano, le ha puesto en un hogar donde usted puede ver la creación del Señor. Entonces el Señor habla acerca de que su anhelo es que las familias de la tierra vengan y le adoren. El Salmo 66:4 leíamos: y se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra, ante Él se postrarán todas las familias de la tierra. Estoy seguro que aunque usted sea joven o sea ya un viejo, usted reconoce que el Señor es bueno y ha sido muy bueno con usted. Y esto se espera de cada familia. También el Señor deja instrucciones de cómo los padres, nosotros como padres, podemos instruir y pasar este maravilloso conocimiento a nuestros hijos. Mirábamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, donde el Señor dice: ama al Señor tu Dios. Estas cosas las enseñarás a tus hijos y le dirás: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor espera que usted y yo le amemos. Y el Señor espera que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos y a los hijos después de ellos que el Señor debe ser el objeto de nuestro amor y nuestra adoración. Veíamos también que la familia cristiana es la base de la iglesia. Es la base de la iglesia. Y la familia debe actuar como una pequeña iglesia, donde se comience a adorar en la familia, en el hogar, en casa. Y una vez que se viene cada primer día de la semana o cada día de culto, venir a expresar esa adoración que ha comenzado en casa. Un hermano decía: la adoración que no comienza en casa no comienza. Es consciente cada persona que el Señor lo ha puesto ahí. Si a usted lo ha puesto en la familia cristiana, en un hogar cristiano, usted debe actuar como un miembro de una pequeña iglesia. Y la iglesia no es más que la reunión de
muchas familias que el Señor ha juntado y ha comprado con su propia sangre. Y es que también habíamos hablado que en el seno familiar, o sea, en la intimidad, allí en el hogar es el lugar donde se puede aprender más fácilmente las enseñanzas que el Señor quiere que usted y yo aprendamos, para que nos vaya bien, para que seamos felices y gozosos, y sobre todo para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Es mucho más fácil. Le hablaba yo a usted que mi experiencia fue que fui uno de los primeros que recibí al Señor en mi familia. Mis padres vinieron después al conocimiento. Necesitaba a alguien que me enseñara y hubieron muchos hombres que el Señor utilizó, que se acercaron a mí como padres y me enseñaron, fueron a mi casa, me buscaron, se tomaron el tiempo para hablar conmigo. La mayoría de las enseñanzas que yo aprendí acerca del Señor no fue desde el púlpito, o hombres que predicaban desde el púlpito, sino que personas que se interesaron genuinamente por mí. Y es una gran bendición tener padres cristianos. Si usted es un joven que tiene padres cristianos y ellos se interesan por hablarle de la palabra, por leer, por enseñarle a orar correctamente delante de la presencia del Señor, usted es sumamente dichoso. ¿Cuántas veces yo decía eso? Tuve que esperar años para que mis padres vinieran al Señor. Si usted ya los tiene, agradézcale por esa bendición al Señor. Es difícil, muy difícil, aprender cuando sus padres no son creyentes en Cristo Jesús. Es muy difícil. Si usted tiene esa bendición, dele gracias al Señor y alabe al Señor por eso. Así que es mucho más fácil en el hogar, en la familia, transmitir este conocimiento del Señor. Y es que en la familia, en el interior, en el seno familiar, se pueden vivir una cantidad de experiencias maravillosas. El hogar, todo hogar debería ser como un invernadero de amor, en el cual los miembros de cada familia deseen llegar a la casa, deseen que cada uno de los otros miembros también lleguen. Quizá no sea una imagen inmaculadamente perfecta, pero sí que cada miembro se extrañe y se cuide mutuamente. Eso es lo que espera el Señor. También mirábamos que en la familia tenemos la oportunidad de poner en práctica todas aquellas buenas cosas que el Señor ha preparado para aquellos que ha salvado, para que estos salvos practiquen lo que el Señor manda. Y uno de los primeros mandamientos que el Señor hace es que nos amemos los unos a los otros. El Señor da mandamientos dentro del hogar y parte del amarse es esta cita que vamos a ver el día de hoy. Miramos en Corintios capítulo 13, versículo 4 al 13, miramos estas citas, pero quiero llevarles, no es Mateo capítulo 7, versículo 12, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 12. Luego vamos a detenernos un poco en Corintios capítulo 13. Mateo capítulo 7, versículo 12. El Señor habla aquí acerca de algo práctico que se puede hacer. Todos esperamos algo de los demás, ¿cierto? Y como hemos hablado en el amor, y el amor cristiano, en una familia cristiana, uno siempre da, pero aquí el Señor hablando acerca de las cosas muy importante, dice el capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos,
porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan también ustedes con ellos. Lo que está diciendo es, resumiendo aquel gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que dice el Señor. Esto es la ley y los profetas. Se está tratando de explicar acerca del amor. Y muchas veces una de las excusas para poner en práctica dentro del hogar, o no poner en práctica dentro del hogar, el verdadero y genuino amor que Dios manda es que yo le doy tanto a esta persona y esta persona es un ingrato. Nadie te va a amar allá afuera como yo te amo, le dice el padre o la madre a los hijos. O los hijos dicen, ¿y usted entonces para qué me tuvo? Es obligación suya cuidarme. Pero aquí dice el Señor, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo también ustedes con ellos. Mirábamos en el estudio anterior, capítulo 13 de Corintios, donde el mundo está empecinado en decir que el hombre no está hecho para amar. ¿Sabe que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? La Escritura lo dice, yo no lo digo, lo dice la Escritura en el capítulo 2. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para amar, porque Dios es amor. Pero el mundo está empecinado en que nosotros no servimos para amar. Y nuestras familias no deberían de ser hogares en los cuales se haga que se mantenga el amor, se cultive el amor, permanezca el amor, sino que sea un sitio donde adquiramos solamente lo necesario, no nos importe y adquiramos lo que a nosotros nos importa, no lo que los demás. Y si los demás tienen problema en aceptarme, pues es problema de ellos, no mío. Yo ya agarré lo que quería de esta familia o de este hogar y me voy a formar solo. Pero vemos que Dios dice en su palabra que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor nunca deja de ser, que el amor todo lo soporta, todo lo cree. Pero es difícil cuando el mundo dice que uno debería de dar lo que a uno le dan. El Señor dice todo lo contrario, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos, ámenlos. El Señor dice que hemos sido creados y salvados para amar a las personas. Y sobre todo la institución en la familia, esa institución maravillosa que Él ha creado, debería ser nuestro campo de pruebas para el amor. Pero es el campo más hermoso que existe, pero es el campo más difícil, porque es el sitio donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Usted no puede fingir dentro del hogar. A usted lo conocen quién es. Sus hijos lo conocen realmente quién es usted como padre, quién es usted como madre, quién es usted como hijo o hija. Su padre lo conoce a usted, su madre la conoce a usted o lo conoce. Pero el Señor manda, dice que esto es lo correcto, que usted y yo hagamos con los hombres lo que esperamos que a nosotros nos hagan también. Eso significa que si a mí no me gusta que me griten, yo no tengo que gritarle a mis padres o a mis hijos. Eso significa que si a mí no me gusta que me ofendan, no tengo como padre que ofender a mi hijo porque supuestamente yo tengo el poder en la casa. El Señor manda y dice, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes también con ellos. Ahora vamos a hablar, para terminar, en el capítulo de Corintios, capítulo 13, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Aquí va a estar nuestro estudio. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y estas cosas
deben ser muy importantes. El Señor manda y enseña, y yo creo que no hay que redundar mucho, que si usted espera que lo traten bien, debe hacerlo. Debe tratar bien a aquellos que están dentro del hogar. Pero el Señor manda estas cosas acerca del amor. Versículo 13, del capítulo 13 de 1 Corintios. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice que en este conjunto maravilloso y en el hogar, aplicándolo hacia nuestra familia, el hogar cristiano, deben haber tres integrantes maravillosos que sean como el combustible de este hogar, que nos animen a cada mañana levantarnos y decir, ¿qué preparó hoy el Señor para nosotros? Yo recuerdo que una de las partes que más me encantaba era la escuela bíblica. Allá nosotros le decimos campamentos. ¿Por qué me encantaba esa parte? Porque cuando íbamos a los campamentos por una semana, ponían un programa de lo que íbamos a hacer en cada parte del día. Y sabía perfectamente que iba después de cada cosa porque ponían horarios. Y había un tiempo donde decían tiempo para convivencia. Allí teníamos la oportunidad de muchos de conocernos, de platicar quiénes éramos, de dónde éramos, qué cosas teníamos afines. Yo no sé si usted en su hogar, como padre o como hijo, tiene esa programación. Pero aquí el Señor dice que hay tres cosas maravillosas que usted debe sembrar en el corazón de los hijos y en el corazón de los padres, o esposo o esposa. Una de ellas es la fe. No hay nada más terrible, más triste que un espíritu desilusionado, sin fe. No tiene ni confía en nada. Ese tipo de personas se levantan con una cara amargada y se acuestan con una cara mucho más triste. Inclusive en los hogares cristianos tenemos el problema de comunicar y de enseñar la fe, de implantar esa fe en nuestros hijos. Inclusive esposas tienen el problema de esa misma fe implantarla en sus esposos y sus esposos a sus esposas. Hermanos, el hogar o la familia es el sitio donde pueden crecer estas maravillosas virtudes que el Señor menciona del amor. Si usted es un joven, usted puede entender esto, que hay tres cosas que permanecen. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Estas cosas nunca dejan de ser. Y tienen relevancia porque son eternas. Hay cosas que pueden perecer. La tecnología que actualmente usted está gozando puede perecer. Usted no puede evitar caminar por las calles o manejar en el carro cuando usted puede ver que cada persona tiene su teléfono enfrente. Pero nuevas cosas están siendo creadas y perece esa cosa y ese medio de comunicación y es sustituido por otro. Pero estas cosas que el Señor menciona aquí tienen ganancias eternas y es la fe. No hay nada más maravilloso que usted tenga en casa una mujer de fe. Usted puede ver que el mundo se está haciendo pedazos, pero esa mujer está orando y confiando en el Señor. Y su esposo y sus hijos lo ven. No hay nada más maravilloso que tener jóvenes, hijos de fe. Usted los encuentra orando, hincados orando.
Hace poco tuvimos una experiencia en mi casa. Es maravilloso saber que la fe fue sembrada. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Qué puede lograr? Porque usted quiere sembrar en alguien o quiere darle a alguien algo que es importante, que va a impactar la vida de esta persona. ¿Sabe qué tan importante es la fe? Pues el Señor dice que le deje evidencias claras qué tan importante es la fe. Sembrar la fe en su esposo o en su esposa, en sus hijos o usted como hijo en sus padres. ¿Sabe qué tan importante es? El capítulo 11 de Hebreos. Leamos por favor el capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué tan importante es la fe? La fe que viene de lo alto. No en la fe de que el carro está bien y lo va a llevar bien al sitio de que usted va. Esa es un tipo de fe, pero esa fe es humana, es confianza. Pero esta fe que es en el Señor, ¿qué tan importante es? Si usted se esfuerza, si yo me esfuerzo por sembrar fe y cultivar la fe en ese miembro de mi familia. Vea, dice, es pues la fe. Versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué quiere decir aquí este texto? Muchos eruditos bíblicos han dicho muchas cosas acerca de este texto, pero vemos que la fe no es la fe en que algo va a pasar y ya, sino que es en confiar que la palabra del Señor, todo lo que dice se va a cumplir. Y todo lo que dice Dios acerca del ser humano y acerca de sus planes para con él son verdad. Y es por eso que usted ve las evidencias y el Señor muestra evidencias de personas que fueron impactadas con esa fe, y por esa fe, ¿qué hicieron? Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿De quién está hablando? De las personas, de los santos hombres que nos precedieron a nosotros. Estamos hablando con familias cristianas. Dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Continúa, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí comienza a decir qué tan impactante es la fe. Dice versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y aquí no voy a entrar mucho en esto porque sería un estudio completo acerca de la adoración, pero dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? ¿Se acuerda que le dije que fe es, la fe que viene de lo alto es confiar en lo que Dios ha dicho? Adán y Eva instruyeron a sus hijos, Caín y Abel eran sus hijos. Dijeron que por el pecado que ellos cometieron, un inocente murió. Fue derramada sangre para cubrir su vergüenza, su pecado. Y seguramente la primera instrucción desde chiquitos es que quieren adorar al Señor y presentarse limpios delante de Él. Tienen que ofrecer un sacrificio y un inocente debe de ser derramada su sangre para que el Señor reciba su adoración. ¿Quién de los dos hijos creyó a la palabra que Dios había dejado a sus padres? Abel. Abel dice que escogió un cordero sin mancha, lo mató, lo derramó su sangre y ofreció al Señor un sacrificio de adoración. Vino Caín y no creyó en la palabra de Dios, sino que trajo lo mejor de sus frutas. Él era un agricultor. Y adoró al Señor como a él le placía, como él quería, no como la palabra de Dios había dicho. ¿Ve ahora la importancia? Es por eso que la fe es confiar en lo que Dios dice y que lo que Dios dice es lo correcto.
Hermanos, yo me pregunto si mis hijos y los hijos después los hijos después de mis hijos van a ser y van a creer que la palabra de Dios es la verdad. Es mi responsabilidad sembrar en ellos, en este hogar que el Señor me ha permitido tener, esa fe. Pero no en cualquier persona, no en cualquier hombre o mujer, sino en la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El Señor Jesucristo sigue hablando de Abel, dice el justo Abel. Por la fe nuestros hijos, nuestro cónyuge puede alcanzar más excelente nombre. Estas cosas solamente se siembran en el hogar cristiano y son un componente íntegro del amor. No solamente es un sentimiento, es conocimiento, es saber que la palabra de Dios es verdadera, es en lo que debemos estar trabajando todos los días, por la fe. Continúa y dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué común denominador ve usted en estas personas? Continuamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe que debemos todos los días estar diciéndole esto a nuestros cónyuges, a nuestra familia, a nuestros hijos? Diciéndoles, el Señor recompensa a aquellos que confían en Él. Hermanos, no sé usted cuántas veces ha sacado acerca de las cartas que usted le escribía cuando eran novios, o le ha dicho a sus hijos, o le ha enseñado las fotos de cuando ellos eran pequeños, o sus hijos han visto las fotos. A mí me pasó hace poco que mirando yo fotos de cuando yo estaba pequeño y cómo mi madre me cargaba en brazos, se llenó de ternura mi corazón, y recordando el amor derramado de mi madre hacia mí, no pude más que llamarle y decirle, estoy tan agradecido. Es bueno recordar estas cosas, y sobre todo las cosas que son trascendentes para nosotros, la fe. Por la fe, por la fe. Es importante recordarle a los miembros de nuestra familia que el Señor recompensa a aquellos que confían en Él. Continúa y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vea qué importante. Dice que estos hombres y estas mujeres tenían un común denominador, tenían fe. Alguien había hecho un trabajo excepcional en ellos. Qué importante es el preguntarse, analice cuánta fe he puesto, cuánto de mi fe ha inundado a mi cónyuge, a mi hijo, a mi hija. No hay que decir muchas palabras. La fe es creer en la palabra del Señor a pesar de las circunstancias. Vemos aquí el ejemplo de Noé. Sus hijos le pueden preguntar, ¿pero qué es fe? Bueno, Noé recibió palabra del Señor, así como la recibe usted de mí. Y dice que aunque Noé no veía agua por ningún lado, dice que con temor preparó el arca, confiando en lo que el Señor le había dicho era cierto. ¿Ve qué tan importante es este ingrediente que debe de sembrarse en la familia, en el hogar familiar? La fe. Continúa y dice,
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lógicamente él no salió sin que estuviese seguro de la fuente. ¿Quién fue la fuente que le dijo a dónde ir? El Señor Dios Todopoderoso. Por la palabra del Señor este hombre se condujo y no le importaron las circunstancias. Más adelante en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le había hecho una promesa: esta tierra la daría a tus hijos. Pero Abraham confiaba en una promesa mucho más grande. Abraham, tú morarás conmigo en una ciudad celestial conmigo. Dice que Abraham jamás puso un bloque, una casa fija, sino que en tiendas, porque él esperaba por la fe esa ciudad hecha no de mano de hombre, sino por Dios. Hermanos, nuestros hijos, nuestro cónyuge reciben esa confianza de nosotros, esa fe. Es importante, tenemos la enorme responsabilidad de comunicar esa fe que debe ser viva en nosotros. Hablábamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde el hecho de que usted enseñe esto, a usted lo enseña también. Es una doble lección. Cada vez que usted pone en práctica y con intencionalidad usted quiere enseñar esa fe, su fe también crece. Y el Señor, en su maravillosa misericordia, si usted no lo hace, el Señor pondrá dificultades en su casa, en su familia, para que usted aprenda a tener fe. Sus hijos o su cónyuge lo vean tener fe en el Señor cuando todo le sea quitado y la única esperanza sea el Señor. Donde no hayan recursos y usted por fe cada mañana espere el bien del Señor. ¿Sabía que usted y yo crecemos mejor en la dificultad? La fe suya crece y la mía y la de los integrantes de mi familia también crece. Pero si usted la practica a diario, créame que invadirá no solamente a su familia, sino también su familia cercana, la comunidad, y se sabrá que en ese sitio, en esa dirección, vive una familia de fe. Y cuando esta familia se reúne en esa iglesia, se sabrá que es una iglesia de fe y una fe que crece. También, por el tiempo, vamos a regresar a 1 Corintios 13, versículo 13. Pero usted puede continuar en su casa leyéndole y leyéndose a su corazón estos logros que tiene una persona cuando tiene fe. ¿Qué logra una persona? No hay límites para una persona que tiene este tipo de fe. Pero esto comienza en casa. Comienza en casa y comienza con la práctica. Comience a hacer que su fe crezca. Los discípulos, al ver que el Señor Jesucristo hacía maravillas y que siempre confiaba en el Padre y que lo hacía por el poder del Espíritu, los discípulos se acercaron al Señor y le dicen: Señor, aumentanos la fe. La fe de sus hijos, de sus cónyuges puede crecer. Hágalo con intencionalidad cada día. Usted dice: está muy chiquito, no puede entender. Sí le entiende. Yo he quedado sorprendido acerca de qué tanta fe tiene un niño. Y he quedado sorprendido qué tanta fe también tiene un hombre o una mujer adulta. Cuando esa persona es invadida, es contagiado por una fe genuina. Versículo 13 del capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora permanece en la fe, la esperanza. ¿Sabía que una persona puede tener fe,
pero necesita esperanza, necesita hechos, necesita tener ese consuelo de que aunque todo vaya mal, puede esperar lo mejor. No hay nada más triste que ver un espíritu completamente desilusionado. Hermanos, en el hogar familiar, aparte del amor, que es maravilloso, usted debe enseñar a sus hijos o a sus integrantes que pueden y deben tener esperanza. ¿Pero esperanza en qué? Porque en este mundo, si usted ve las estadísticas, las bolsas de valores, si usted ve inclusive actualmente para ciertos hogares las finanzas o para ciertas personas el estado de salud, es desesperanzador. O el estado del hogar también no tiene esperanza. O quizá puede decir, mi vida no tiene futuro. Nadie espera nada de mí. Pero sabe, usted puede y debe comenzar a tener esperanza. ¿Y en qué? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. El profeta Jeremías está describiendo acerca del castigo del Señor y cómo su pueblo ha sido llevado cautivo. Siempre porque la desobediencia del pueblo de Israel y de Judá habían sido permanentes en contra del Señor, y el Señor quiere hacer algo, quiere disciplinarlos, porque ellos han tenido en poco el nombre del Señor. Y sencillamente la vida de ellos es desesperanzadora. Pero el versículo 11 del capítulo 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Habían visto muerte y destrucción. Y los que estaban cautivos, decían y tenían en su corazón el temor de decir: ahora nosotros que estamos cautivos, ¿nos van a masacrar también? Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y dice el Señor: yo tengo pensamientos buenos acerca de ustedes, para darles el fin que esperan. Quiero decirles, hoy en día, a las familias, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, muchas personas les dicen que no tienen esperanza. Inclusive hay padres que le dicen a sus hijos: en usted yo no tengo ninguna esperanza. Pero debe haber algo. El razonamiento está equivocado. La esperanza debe ser en el Señor. Hay muchos padres que han perdido la esperanza en sus hijos, y hay muchos hijos que han perdido la esperanza en sus padres. Y hay muchas esposas que han perdido la esperanza en sus esposos, y viceversa. Pero debe haber una esperanza en nosotros genuina, que nunca deja de ser, y la esperanza debe ser la siguiente: esperar en el Señor. Porque Él nos dará el fin que esperamos. Él debe ser nuestra esperanza, nuestra confianza. La palabra del Señor está llena de versículos acerca de la esperanza que debe haber en nosotros. Salmos 42, versículo 11. Salmos capítulo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero la esperanza es algo que se transmite, amados hermanos y hermanas. Los cónyuges o los miembros de nuestra familia deben ver en nosotros esta esperanza.
Hay situaciones difíciles y la van a pasar. Si usted solamente ha pasado situaciones de colores, de arco iris, no se preocupe, vendrán los días de tormenta. Y en ese momento, los miembros de su familia deben ver la confianza, la esperanza que usted debe y puede tener. Es la esperanza en el Señor. Él es nuestra salvación. Han habido personas que al final se ha acabado toda esperanza y lo único que buscan es la muerte. Si estoy hablando una mentira, usted solo tiene que meterse al Centro de Estadísticas de Estados Unidos. Aquí se lleva estadísticas por todo. Vea la cantidad de jóvenes que han optado por la opción del suicidio. Vea la cantidad de personas, hombres y mujeres de negocio que han optado por el suicidio. Y todos ellos, si pudieran hablar y decirles y pudiéramos estudiar su vida, veríamos que ellos tratan de llenar su vida de esperanzas, llenándola con bienes de este mundo, inclusive llenándola con personas distintas, llenándose de todo círculo de amigos, y al final el testimonio de ellos dicen, esto es pura basura, no vale la pena, pensé que la fama iba a ser mi esperanza, pero estoy desilusionado, desilusionada. Hermanos y hermanas, el sitio donde se puede sembrar la esperanza, y la esperanza en el Dios verdadero, es la familia. Podemos enseñarle a los miembros de nuestro hogar que hay esperanza en nuestro Dios, es nuestra salvación. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice así la palabra del Señor: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué promesa más esperanzadora! Valga la redundancia. Muchas veces cuando usted espera ciertas cosas acerca de las personas que usted están cercas a su corazón, usted se desilusiona. Es por eso que el Señor manda y dice, no esperen nada de los hombres. El brazo de los hombres jamás les será fiel. Esperen en el Señor. Y eso les dará nuevas fuerzas. Porque el Señor no engaña a sus salvos. Dice, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. No hay mayor esperanza y no hay mayor sentimiento y pensamiento que podamos sembrar en los miembros de nuestra familia que decir, el Señor jamás te va a decepcionar. Él es tu esperanza. Él te va a renovar las fuerzas. Aunque pienses que nada tiene sentido, el Señor sí tiene sentido. Estas cosas permanecen, amados hermanos. La esperanza hace que un hombre y una mujer, a pesar del cansancio, hacen que un niño o una niña, a pesar del sufrimiento, diga, espero en el Señor. Y esto va a cambiar. Inclusive esperanza en sí mismo. No sé usted si ha platicado con usted mismo. Si usted dice que no ha platicado con usted mismo, es un mentiroso. Yo lo he hecho. De decir en retrospectiva qué es lo que ha pasado con su vida, qué es lo que ha hecho. Seguramente yo lo hacía desde niño, de decir quién soy, cómo estoy ahora y qué es lo que deseo ser. Y cada vez que me miro en el Señor, no me comparo con otro hermano que de repente ande peor que yo, eso es fácil hacerlo. Pero compárese con el Señor, entonces usted se va a encontrar con un sistema y un pensamiento en su corazón. ¡Qué barbaridad! No soy lo que debía ser. Pero si usted tiene confianza en el Señor, dice, Señor, pero yo no soy el que hago la obra en mí, tú la haces, tú eres mi esperanza. Tú me salvarás hasta de mí mismo. Eso yo le he dicho al Señor en pláticas conmigo mismo y le digo al Señor, mira lo que soy. Necesito esta esperanza y me da ánimo para continuar un día más.
venir y confesar mis pecados, venir y amar a los miembros de mi familia y amarles a ustedes. Porque hay tantas cosas y pensamientos erróneos en el mundo que hacen pensar que el hombre no está hecho para amar y que la familia solamente es algo que debe destruirse. Finalmente, amados hermanos, les invito a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Sé que este es un tema muy amplio. Podría ser tan complejo, pero el Señor lo presenta de manera sencilla. En un hogar debe de inculcarse la fe, debe inculcarse la esperanza en el Señor, debe de llenarse con todo tipo de afectos y de amor intencional hacia los demás. Versículo 12 del capítulo 4 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Qué está hablando aquí? Es Salomón el que está escribiendo, y dice que si uno prevalece contra el otro, es difícil, pero si 2 se juntan, es difícil que solamente uno se le oponga. Debía ser muy fuerte. Pero dice Salomón, aún si hay 3, es difícil. No se rompe fácilmente. ¿Cómo podría usted explicar esto? Agarre un bolígrafo o un grafito y dóblelo y haga la intención de quebrarlo con sus manos. Si usted es fuerte, lo va a quebrar. Pero en esa caja de bolígrafos o de grafitos, usted agarre 5 de esos grafitos y trate de quebrar los 5 juntos. Va a ser casi imposible, a menos que agarre un martillo y les dé a todos juntos. Lo que está hablando aquí es que si una familia está unida, es difícil que alguien los destruya. Y quiero decirle, toda la fuerza del enemigo está en contra de la familia, en contra de destruir no solamente a los hijos, a cada integrante de la familia. Es por eso que dice el Señor que debe la familia ser una fábrica de cultivar el amor. Y el amor debe ser integral, no solamente de afecto, sino también enseñar la fe y también la esperanza en el Señor. Usted encontrará que las emociones humanas varían. Muchas veces he tenido la vergüenza de decir a alguna de mis hijas, perdón, ando gruñón hoy. Mis emociones varían, pero usted puede crear una familia unida con la ayuda del Señor. Y usted verá que lo único que une a la familia, ese vínculo que el Señor hizo, esa institución que hizo el Señor, es la palabra del Señor. Para esto usted no tiene que escuchar una maravillosa disertación. Obedezca y comience a enseñar la palabra del Señor, a enseñar la fe dentro del hogar, a enseñar la esperanza dentro del hogar y a crear aquellas prácticas que el Señor manda y enseña. Ame, demuestre su afecto, diga a los miembros de su familia que los quiere. ¿Hace cuánto usted no le dice a su cónyuge o a sus hijos que los ama? ¿Hace cuánto fue la última vez que le dio un abrazo? Quizás sea el miembro de la familia más problemático y no se merezca el abrazo. Pero el Señor manda a que si usted quiere que los hombres hagan eso con usted, hágalo también usted con ellos. El amor no solamente puede ser expresado en emociones, también en hechos. Y la forma de demostrarlo en hechos es interesándose realmente por las personas que están cerca de usted.
Y es por eso que si usted quiere interesarse más por la iglesia o por el trabajo que por su familia, el Señor dice, si no cuida de su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Comience a sembrar el amor en su familia. Verá que el amor es un hermoso árbol que dará frutos hermosos y le traerá contentamiento a su alma, gozo completo y continuo. Y cuando lleguen los días malos de su vejez quizá, o de la enfermedad o difíciles, su familia será como una columna que le sostendrá en esos momentos difíciles. Es importante, el hombre no fue creado solo. Dice que creó al hombre y a la mujer, y le dice el Señor, fructifíquense, no estén solos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que no estamos hechos para estar solos. Estamos hechos para vivir en comunión los unos con los otros y sobre todo en comunión con el Señor. Usted descubrirá, y el último comentario es, que si usted tiene problemas para comunicarse con su esposa o su esposo y sus hijos, es porque no se ha comunicado con el Señor. Primero, comuníquese con el Señor y le será más fácil comunicarse con sus criaturas o sus hermanos o hermanas. Esta es una enseñanza práctica. El Señor dice que tenía esa dulzura el Señor Jesucristo. No hay nadie quien se haya expresado mejor el amor con hechos que el Señor Jesucristo, pero Él dice que pasaba tiempo a solas con el Señor, conversando con Él. Y siempre había una palabra de fe, de esperanza acerca de Dios, por medio de los labios de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, como cónyuges, como hijos, ¿cuánto tiempo pasamos cerca del Señor? Es difícil dar, hermanos, algo que usted no tiene. Es difícil. Necesita primero ir con la fuente del amor para que usted dé amor. Necesita ir primero con la fuente de la fe para que usted dé fe. Necesita ir primero con la fuente de la esperanza para que usted dé esperanza. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Solo lo vamos a leer y vamos a terminar. Mas yo a Jehová miraré, esperaré a Él, Dios de mi salvación, el Dios mío, me oirá. Oremos. Señor, bendito y Padre del cielo, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad enorme que nos has dado, Señor, para ver tu palabra, para leerla y para entenderla por medio de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que nosotros estamos muy limitados, pero Padre, siembra en nosotros ese sentimiento, ese pensamiento, para que nuestro hogar sea un manantial de amor, en el cual nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros cónyuges crezcan, Señor, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que juntos como familia vengamos y te adoremos, que juntos como familia vengamos y nos juntemos, Señor, para darte gloria y honra a ti. Sabemos que el amor es el mayor de los tres y que prevalecerá, Señor, porque tú lo has dicho, nosotros lo creemos. Ahora ayúdanos, Señor, porque entendemos que en nuestras familias hay mucha carencia de esta práctica del amor. Y gran parte de nuestros problemas es porque no hay amor en nuestras familias. Nos frustramos porque no sabemos qué hacer. Pero aquí el profeta dice, miraré a ti, oh Jehová. Señor, queremos mirar a ti para poder amar como tú mandas, para poder amar, Señor, y ser gozosos a pesar de las circunstancias. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que los pensamientos que tienes acerca de nosotros son maravillosos. Señor, sella en nuestro corazón tu palabra y haz que seamos
hacedores de ella y no oidores olvidadizos. Te lo rogamos humildemente sabiendo, Señor, que tú harás aún más de lo que te hemos pedido. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.